El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Aquella mañana de finales de siglo, el aire en las tierras vascongadas se sentía cargado de una humedad densa que parecía anticipar el final de una época entera. Corría el mes de agosto del año 1897, un tiempo en el que España se debatía entre los estertores de un imperio que se desmoronaba en ultramar y la rigidez de un sistema político que pretendía congelar el tiempo bajo el manto de la Restauración. Antonio Cánovas del Castillo, el hombre que había tejido con hilos de acero y seda el regreso de los Borbones al trono, se encontraba en el cenit de su poder pero también en el centro de todas las tempestades. Su figura, imponente y solemne, con aquellas gafas que delataban una miopía tan profunda como su visión de Estado, se movía por los pasillos del balneario de Santa Águeda con la parsimonia de quien se cree arquitecto del destino de una nación. Mientras tanto, en las sombras de una Europa convulsa por el hambre y la injusticia, un joven italiano de mirada ardiente y manos curtidas en el oficio de la tipografía ultimaba los detalles de una misión que consideraba sagrada. Michele Angiolillo no era un asesino común impulsado por el odio ciego, sino un idealista herido por las noticias que llegaban de las prisiones de Montjuic. En Barcelona, los ecos de las torturas, los gritos de los anarquistas sometidos a hierros incandescentes y las cuerdas de guitarra que desgarraban la carne, habían cruzado las fronteras, despertando una sed de justicia que en su corazón se transformó en una determinación inquebrantable. Para Michele, el presidente español no era solo un político astuto, sino la personificación misma de la tiranía, el responsable último de aquel dolor que manchaba la dignidad del ser humano. El escenario del drama era un lugar de una belleza melancólica. Un balneario rodeado de montañas verdes donde la aristocracia y la burguesía buscaban alivio a sus males entre aguas sulfurosas y paseos elegantes. Santa Águeda, en Arrasate, se había convertido en el refugio estival de la corte, un pequeño mundo donde el protocolo y el glamour intentaban ignorar la realidad de un país que se desangraba en Cuba y Filipinas. Antonio Cánovas había llegado allí buscando reposo, acompañado por su esposa, Leonor Canalejas, sin sospechar que los pasos de su verdugo ya resonaban en los mismos senderos que él recorría. Angiolillo se había presentado en el hotel bajo el nombre falso de Emilio Rinaldi, fingiendo ser un corresponsal del periódico italiano Il Popolo. Con una elegancia discreta y una educación refinada, se ganó la confianza de los empleados y los huéspedes, observando cada movimiento del presidente con la paciencia de un cazador. Durante días, el joven anarquista estudió las rutinas de su objetivo. Vio a Cánovas acudir a misa, pasear por los jardines y sentarse a leer la prensa en la galería exterior del balneario. En varias ocasiones, Michele tuvo la oportunidad de disparar, pero su moral caballeresca le impidió actuar cuando el político estaba rodeado de mujeres o niños, temiendo causar víctimas inocentes en su acto de justicia. El domingo 8 de agosto, el calor apretaba con una insistencia inusual. Tras asistir al oficio religioso, Cánovas se retiró a la galería para disfrutar de un momento de tranquilidad literaria. Estaba solo, sentado en un banco de piedra, con el periódico entre las manos y el pensamiento quizá puesto en las complejas negociaciones diplomáticas que marcaban su agenda. En ese instante de soledad buscada, Michele Angiolillo descendió de su habitación. Se calzó unas alpargatas para que sus pasos fueran tan silenciosos como el vuelo de un búho y se aproximó por la espalda. El metal de la pistola brilló bajo el sol de mediodía. El primer disparo perforó la espalda del hombre que había gobernado España con mano de hierro durante décadas. El segundo y el tercero fueron letales de necesidad, impactando en la cabeza y el pecho de un presidente que apenas tuvo tiempo de comprender que su tiempo en este mundo se había agotado. El estruendo de los disparos rompió la paz del balneario como un rayo en un cielo despejado. Leonor Canalejas, al oír el ruido, corrió hacia la galería solo para encontrar a su esposo desplomado en un charco de sangre. Con los ojos llenos de terror y rabia, se enfrentó al joven italiano gritando: «¡Asesino, canalla!». Angiolillo, manteniendo una calma que helaba la sangre, respondió con una cortesía estremecedora que no era un asesino, sino un justiciero que venía a vengar a sus hermanos de Montjuic. No intentó huir ni ofreció resistencia cuando los pocos miembros de la escolta, que habían fallado estrepitosamente en su misión, procedieron a su detención. Sabía que su propia vida estaba ligada a la de su víctima en un pacto de muerte que él mismo había sellado al apretar el gatillo. La noticia del magnicidio recorrió el país con la velocidad del rayo,
provocando una conmoción profunda en una sociedad que, aunque acostumbrada a las asonadas y los conflictos, nunca había visto caer a su máxima autoridad de una manera tan fulminante en un lugar de descanso. Mientras el cuerpo de Cánovas era preparado para su traslado a Madrid, Michele Angiolillo fue conducido a la cárcel de Vergara, un edificio de piedra gris que se convertiría en el escenario final de su breve existencia. El sistema judicial de la Restauración, herido en su orgullo y necesitado de una represalia ejemplar, actuó con una rapidez que rayaba en la crueldad burocrática. En apenas 12 días, el joven anarquista fue juzgado por un tribunal militar que no admitió más prueba que su propia confesión y su orgullo de mártir. Michele rechazó cualquier intento de defensa basado en la locura. No estaba loco, gritó ante los jueces. Estaba plenamente consciente de que su acto era la respuesta necesaria a la violencia del Estado. Su abogado de oficio, impotente ante la voluntad de su cliente de morir con la frente alta, poco pudo hacer para evitar una sentencia que ya estaba escrita antes de que comenzara el proceso. La condena fue a muerte, y el método elegido, el más terrible y simbólico de la justicia española de la época, el garrote vil. Para llevar a cabo la ejecución, las autoridades hicieron llamar a Gregorio Mayoral, el verdugo de Burgos, un hombre que se jactaba de haber perfeccionado el mecanismo del hierro para que la muerte fuera instantánea y limpia, como si se tratara de un artesano del fin de la vida. Mayoral llegó a Vergara en un tren nocturno, portando el maletín con sus herramientas de metal, rodeado de un aura de misterio y rechazo social que siempre acompañaba a los de su oficio. El patíbulo fue levantado en el patio de la prisión, 12 peldaños de madera que conducían a la silla donde el joven idealista entregaría su último aliento. La mañana del 20 de agosto, el sol volvía a iluminar las montañas vascas, pero para Michele Angiolillo era la última aurora. Salió de su celda con paso firme, escoltado por guardias que no podían ocultar una mezcla de temor y respeto ante la entereza del prisionero. Al llegar al cadalso, se sentó con una dignidad que sorprendió a los testigos presentes. Mientras el verdugo ajustaba el collar de hierro alrededor de su cuello, Michele lanzó un último grito que resonaría durante años en los círculos revolucionarios de todo el mundo. «Germinal», exclamó, invocando la idea de que su muerte no era un final, sino una semilla que brotaría en el futuro para dar lugar a una sociedad nueva, libre de opresión y cadenas. El tornillo giró, el hierro apretó y el joven de 26 años se convirtió en leyenda. Su muerte cerró un capítulo sangriento, pero también marcó el inicio del fin de una era. El balneario de Santa Águeda, manchado por la tragedia, nunca volvió a ser el mismo. El glamour de la aristocracia se desvaneció. Los clientes huyeron del lugar que ahora asociaban con el magnicidio y el edificio acabó transformándose en un centro asistencial, como si solo el cuidado de los enfermos pudiera limpiar la mancha de la violencia política. El concierto económico, aquella solución provisional que Cánovas había ideado para embridar la cuestión foral tras la derrota carlista, permaneció como un legado imprevisto que perdura hasta nuestros días. Un testamento administrativo de un hombre que murió intentando unificar una España que siempre se le escapaba entre los dedos. La historia de aquel verano en Arrasate es un recordatorio de cómo los hilos del poder y la desesperación se entrelazan en la urdimbre del tiempo. Cánovas, el gran orquestador, y Angiolillo, el joven tipógrafo, quedaron unidos para siempre en la memoria colectiva, representando las dos caras de una moneda que España no terminaba de decidirse a lanzar al aire. Uno defendía la estabilidad a costa de la libertad, el otro buscaba la libertad a través de la violencia, y ambos sucumbieron ante la implacable lógica de una historia que no perdona los extremismos. Los ecos de los disparos en la galería y el crujido del garrote en el patio de Vergara siguen vibrando en los libros de historia, susurrando lecciones sobre la fragilidad de la paz y el peso de las convicciones llevadas hasta sus últimas consecuencias. Aquel magnicidio no solo fue el fin de un hombre, sino el síntoma de una enfermedad profunda que padecía la nación. Los errores de Cánovas, su defensa del esclavismo, su represión feroz contra los movimientos obreros y su ceguera ante las ansias de autonomía de los territorios, crearon el caldo de cultivo donde germinó la determinación de Angiolillo. La violencia solo engendró más violencia, y el sacrificio del anarquista italiano no trajo la revolución soñada, sino que aceleró la llegada del desastre de 1898, cuando España perdió los últimos restos de su imperio y se hundió en una crisis de identidad que duraría décadas. Hoy, cuando paseamos por las calles de Mondragón o visitamos el antiguo patio de la cárcel de Vergara, el aire parece conservar un rastro de aquel drama decimonónico.
Las piedras, mudos testigos de la sangre derramada y el último suspiro de un idealista, nos hablan de un tiempo donde la política se escribía con mayúsculas y se pagaba con la vida. La figura de Cánovas del Castillo, con sus luces y sus sombras, sigue siendo objeto de debate entre los historiadores, mientras que el nombre de Michele Angiolillo sobrevive en canciones y relatos como el símbolo de una resistencia desesperada que no encontró otra salida que el gatillo. El tiempo ha pasado, las heridas han cicatrizado superficialmente, pero el relato de aquel agosto de 1897 permanece como una advertencia sobre los peligros de la intransigencia. La historia nos enseña que el diálogo y la comprensión son las únicas herramientas capaces de construir una convivencia duradera, y que cuando la palabra se agota, el abismo de la violencia se abre para devorarlo todo. Cánovas y Angiolillo, el presidente y el tipógrafo, el conservador y el anarquista, descansan ahora en la misma tierra que una vez los enfrentó, dejando tras de sí un rastro de preguntas que cada generación debe intentar responder a su manera. Aquella ejecución por garrote vil fue una de las primeras en ser captada por la lente de una cámara, robando al Estado el secreto de su crueldad y mostrando al mundo el rostro de un hombre que moría por sus ideas. Las fotografías, difundidas por la prensa internacional, causaron un impacto que la censura española no pudo frenar, convirtiendo a Michele en un mártir de la causa libertaria y a Cánovas en la víctima de un sistema que él mismo había ayudado a crear. La paradoja de la historia quiso que el hombre que más luchó por la restauración de la monarquía fuera el que, con su muerte, pusiera en marcha los mecanismos que acabarían por derribarla años después. El balneario cerró sus puertas. Las aguas sulfurosas siguieron brotando de la tierra ajenas a las ambiciones humanas y el silencio volvió a reinar en las montañas vascas. Pero la memoria es un fuego que nunca se apaga del todo, y cada vez que recordamos el nombre de Cánovas o el de Angiolillo, estamos avivando las brasas de una España que se negó a sí misma la oportunidad de ser distinta. El relato de este crimen de Estado y su posterior castigo es un espejo donde podemos mirarnos para comprender quiénes fuimos y, quizá, para evitar convertirnos de nuevo en los verdugos de nuestras propias esperanzas. La figura del verdugo Gregorio Mayoral también merece un lugar en este tapiz literario, pues representaba el brazo ejecutor de una sociedad que prefería la muerte antes que el cambio. Con su profesionalidad fría y su orgullo de técnico de la muerte, Mayoral era el complemento perfecto para un sistema que necesitaba castigar con rapidez para ocultar sus propias debilidades. La rapidez con la que se llevó a cabo todo el proceso, desde el disparo hasta el garrote, sugiere un miedo profundo en las altas esferas del poder, un deseo de pasar página antes de que la verdad sobre las torturas de Montjuic saliera a la luz de manera definitiva. Michele Angiolillo, en su soledad de la celda de Vergara, escribió cartas que mostraban a un hombre sereno, convencido de la justicia de su acto y preparado para el final. No hubo rastro de arrepentimiento en sus palabras. Solo una preocupación constante por el bienestar de sus compañeros y una esperanza inquebrantable en que su sacrificio serviría para algo. Al final, el sistema se cobró su vida, pero no pudo doblegar su espíritu. El grito de Germinal fue su victoria final sobre el hierro y el olvido. La historia de España es un largo camino jalonado de momentos como este, donde la tragedia personal se convierte en símbolo nacional. Cánovas del Castillo murió como vivió, fiel a sus principios de orden y autoridad, sin imaginar que su desaparición dejaría un vacío de poder que nadie sería capaz de llenar con la misma destreza. Su muerte fue el fin de una forma de entender la política, una forma que se basaba en el caciquismo y la alternancia pactada, y que ya no podía dar respuesta a las demandas de una sociedad que empezaba a despertar a la modernidad. Angiolillo, por su parte, representó la desesperación de los que no tenían voz, de los que sufrían las consecuencias de un progreso que solo beneficiaba a unos pocos. Su violencia fue el síntoma de una injusticia estructural que el sistema de la Restauración prefería ignorar. Al matarlo, el Estado creyó haber resuelto el problema, sin comprender que las ideas no se pueden ejecutar con un garrote vil. Las semillas de la anarquía y el socialismo siguieron creciendo, alimentadas por la sangre de mártires como Michele, preparando el terreno para los grandes conflictos del siglo XX. Así, entre el lujo marchito de un balneario y el frío de una cárcel provincial, se escribió una de las páginas más dramáticas de nuestra historia contemporánea. Un drama con dos protagonistas condenados a encontrarse en un punto sin retorno, en un verano que empezó con baños de olas y terminó con el sonido seco de un hierro apretando una garganta. La historia de Cánovas y Angiolillo es, en última instancia,
La historia de un desencuentro trágico que todavía hoy, más de 100 años después, nos obliga a reflexionar sobre el precio de la justicia y el valor de la vida humana. El relato concluye aquí, pero las preguntas que plantea siguen abiertas en el aire de Arrasate y Vergara, esperando a que alguien, algún día, sea capaz de encontrar las respuestas que eviten que el pasado se repita. La memoria de aquel agosto de 1897 es un tesoro doloroso que debemos conservar para no olvidar que detrás de las grandes cifras de la historia y los nombres ilustres, siempre hay seres de carne y hueso que sufren, aman y mueren por sus convicciones. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención, hasta la próxima edición del programa.